Bienvenidos amigos de Libres Pensadores, querida comunidad, es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro nuevo video del canal. Hoy nuevamente tenemos otra sección de encuentro de ideas y charlas con sentido. Y hoy está con nosotros nuestro amigo William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué cuentas? Hola Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente en tu canal, que me hayas hecho la invitación. Como te dije, cada vez que tú quieras, yo estoy aquí para compartir con tus suscriptores, con tu gente, con tu comunidad. Y, y ya sabes, cada día para seguir aprendiendo algo y que conste, y como siempre hay que aclararlo. No crean en nada de lo que decimos en los canales, no crean en nada, solo investiguen, comprueben y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Así es, muchas gracias William por tu introducción y también por tus saludos y tus buenos deseos. Y es verdad, como siempre tú dices, lo primero es no rechazar, sino es cuestionar, investigar y sacar lo que sea bueno. Y citando al apóstol Pablo, examinando todo y retened lo bueno. Así es. William, hoy está explosivo este tema, esta entrevista que vamos a tener. Y Ujú. la verdad, ¿cómo te sientes? No, me siento emocionado porque sé que esto va a dar para mucho y esperemos de que el público, que todos los que estén escuchando, los que estén viendo el video, eh, vayan y comprueben, comprueben que esto va a estar bueno, esto va a estar interesante y es muy importante también porque tiene que ver con nuestros orígenes. Así es. Así que bueno, ¿cómo se llama el tema de hoy? La Eh, manipulación sí, sí, genética la y manipulación el genética. verdadero Edén. Uy, esto va a estar bueno y también de constructivo, como se dice. Muy bien, William. Vamos a comenzar con la primera pregunta, candente o explosiva, como le llamo yo. ¿Cómo fue que llegaron estos seres a contactar con los humanos primitivos? Bueno, mira que eh, como ya sabemos, la ciencia, hay dos posturas con respecto a lo que tiene que ver con con nuestro origen. Y vamos a hablar un momentico o por un momento sobre la postura científica. La postura científica dice de que el ser humano, su origen comienza en el mar, a través como una pequeña larva, y esta larva fue evolucionando para convertirse en un ser que al final sale del agua a la tierra. Han pasado ya millones de años y este ser comienza a erguirse, y es lo que conocemos hoy como los simios o, o monos, ¿verdad? Em, los primeros monos. Em, Esto es lo que dice la ciencia y que empiezan a aparecer diferentes especies de homínidos y que estos fueron evolucionando para de una vez convertirse en lo que hoy somos, el Homo sapiens sapiens o el hombre sabio, que es la traducción original. Por otro lado, tenemos la postura religiosa que nos habla del creacionismo, donde dice de que un Dios, un ser todopoderoso, crea al hombre y insufla aliento en su nariz y de ahí este hombre toma vida y ya. Y de luego de ahí saca a una mujer de este hombre. O sea, una postura o una teoría demasiado simple, con muchos vacíos sobre todo eso, porque si nos damos cuenta, el hombre bíblico o el Adán bíblico, este hombre desde que es creado ya tiene conciencia, ya sabe hablar, no ha pasado por ninguna fase de aprendizaje, simplemente ya puede hablar hasta con su propio creador y, y esto deja demasiados vacíos de esta teoría, dentro de la teoría religiosa.
las dos posturas tienen muchos vacíos, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. Y aquí trataremos de dar una... Trataremos de poner diferentes panoramas con respecto al origen. Sí, es bastante interesante lo que planteas y es algo que quizás muchas personas no queremos ver o no queremos o decimos que es teoría de conspiración, ¿no? Pero ¿sabes lo que estaba conversando el otro día con mi esposa? Que ¿por qué en estos últimos años se está hablando mucho acerca de esto? De seres de otros planetas, de una invasión, de incluso hasta las películas y series, si te pones a pensar o si te pusiste a ver, están de una manera exponiendo estas evidencias o estos eventos. Ujú. Hasta en la academia también. Hay un académico que también ha dicho sobre los ovnis. Sí, lo que sucede es que nosotros como... lo que sucede es lo siguiente. No solamente ha habido una manipulación genética, sino una manipulación a través de la información. La información que nosotros tenemos es una información demasiado corta y se nos ha ocultado el verdadero origen, quizás por desconocimiento también de las fuentes oficiales, ¿verdad? Que eso yo lo dudo y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, y la otra, por la ignorancia de que nosotros como seres humanos no queremos esforzarnos para hacer nuestras propias búsquedas. O sea, nos hacemos las preguntas, pero siempre buscamos, eh, ya sea, buscamos siempre en las fuentes oficiales, ya sea a través de la ciencia o a través de la religión, que son los dos únicos que nos pueden dar una respuesta, o que creen ellos que le tienen una respuesta al ser humano. Entonces, mientras nosotros por nosotros mismos no tomemos la decisión de hacerlo, claramente vamos a tener que seguir creyendo de que fuimos creados o por un Dios o que somos descendientes de los simios. ¿Me entiendes? Pero no, nuestro origen viene de mucho Ujú. más allá, mucho más lejos. Acotando lo que estás diciendo, con respecto, ya hemos hablado un poco de la perspectiva del canal que tenemos respecto a Jehová y Yahvé, tenemos ahí videos para que puedan ir a ver la comunidad. Y es verdad lo que estás diciendo, coincido contigo y es algo que al principio es disruptivo o deconstructivo para el dogma o lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y, y visto eso es que más adelante tenemos una sorpresa para el canal con respecto a un análisis de una serie que hemos estado conversando fuera de cámaras. Ujú. Así que lo dejamos ahí en misterio. Y sí, la verdad que es algo que necesitamos, esta humanidad necesita despertar, necesita ver la realidad y ver también las evidencias, ¿no? Por eso es que estamos acá y estamos haciendo esto y sobre todo denunciando al sistema, entre ellos la religión. No a Exacto. las personas, sino a la élite y los que controlan ese sistema. Sí, perdón. Siguiente pregunta. ¿Cuántas razas humanas o de humanos existieron en la prehistoria y cómo eran? Bueno, creo que, bueno, antes de responder esta pregunta, quiero responder la que me hiciste anteriormente, que creo que no le di respuesta cuando me preguntaste que cómo fue Ah, que está llegaron bien. estos seres a contactar a los humanos primitivos. Bueno, em, según la ciencia, el último humano primitivo o, o el último eslabón antes de de convertirse en el Homo sapiens sapiens fue el neandertal. El neandertal ya es sabido de que eh, ya comenzaba a, en, en su evolución, por decirlo así, ya ellos tenían ciertos artefactos construidos por ellos mismos que dan a entender de que ellos ya comenzaban a adorar figuras, ¿me entiendes? Ellos tenían un vocabulario y, y estoy seguro de que ellos, según lo que he leído a través del libro de OVNI Gran Alborada Humana, en cierta parte dice de que para este tiempo ya los hombres
comenzaban a hacerse preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Esas son las preguntas existenciales que todos en algún momento nos hemos hecho. Y creo que estos seres siempre han estado aquí. Que sus naves son solo naves o artefactos o dispositivos de monitoreo, monitoreando, valga la redundancia, el monitoreando el crecimiento espiritual de conciencia de los seres humanos. Y creo que para este momento, cuando este hombre ya comienza a hacerse las preguntas existenciales, es donde ellos aparecen y se presentan como dioses delante de ellos. Podemos ver, por ejemplo, el texto de Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9, que tú lo puedes ir pasando. Y Así es, está compartiendo. Este texto dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue hallado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos ver, si leemos entre líneas, vamos a ver ciertas cosas que nos van a poner en alerta. Primero, Miguel no es una persona como la religión nos hace creer, que es un ángel. Miguel es una organización que su traducción al español es justicia. Esta organización llamada Miguel dice que está peleando contra otra, que en este caso es representada por un dragón. Este dragón también, generalmente en las religiones nos imaginamos de que es un dragón físico, pero no, este dragón es otra organización que vamos a llamarle la organización de la oscuridad. Dice que luchaban un bando contra el otro, pero uno de ellos sale triunfador. Y en esa persecución, en los cielos, porque dice que fue en los cielos, pero ¿qué es lo que hay allá afuera en los cielos? Allá afuera hay planetas, ¿verdad? Allá afuera hay galaxias. Yo sé que hay muchos por ahí que de pronto van a estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero sí, es así. Y a través de telescopio podemos ver que sí existen estas cosas allá afuera. Entonces dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Tenemos que conocer también las etimologías de lo que significa Diablo y Satanás. Diablo es la palabra griega que significa diabolos, y esta palabra significa aquel que se interpone. Satanás es una palabra hebrea, hasatán, que también significa lo mismo. En este caso están puestas las dos palabras en la misma oración. O sea, ¿qué significa? Que aquel que se opone, pero que se opone ¿a quién? ¿O a qué? Bueno, aquellos que se oponen a la vida. Dice que llegan a este mundo, fueron lanzados en este mundo, en la persecución, fueron y se escondieron en este planeta. ¿Y qué dice? Que lo siguiente dice, y engañan al mundo entero. Ahora, ¿cómo es posible que engañen al mundo entero? A menos de que ya hubieran gentes cuando ellos llegaron. ¿Me entiendes? Dice que engañan al mundo entero y ahora vamos a ver un versículo y vamos a ver de qué manera engañan al mundo entero. Esto no hay que estarse haciendo mucha chibola en la cabeza para entender lo que nos está queriendo decir. Y eso que estamos leyendo una traducción, no estamos leyendo los originales, porque ya puedan aparecer los eruditos diciendo, no, pero es que ustedes deberían leer los originales. Estamos leyendo la traducción y ya la traducción te está queriendo decir lo que sucedió. Ahora, si tú quieres seguir creyendo de que hay un hombrecito con una espada, con alas, que está persiguiendo a un dragón que tiene 7 cabezas y andan corriendo en el cielo, eso si tú lo quieres creer, bueno, ya es asunto personal de cada quien. Pero veamos lo que dice Deuteronomios capítulo 32.
Deuteronomios capítulo 32 dice lo siguiente. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí también vamos a ver palabras claves. Por ejemplo, heredar, dividir, establecer límites. Y vamos a dejar otra que es, al final la vamos a dejar para el final de esta pequeña intervención, que es la palabra tocó. Aquí nos habla de un personaje que se hace llamar el Altísimo, y este no significa que sea Dios. Eso hay que entenderlo. La palabra en el original es Elión. Cuando el Elión hizo heredar a las naciones, heredar, ¿qué cosa es heredar? Darle un patrimonio a hijos o amigos a quien tú se los quieras designar, ¿verdad? A alguien a quien tú se lo quieras designar. Hizo dividir. ¿Qué significa dividir? Lo que significa es desplegar o aquello que estaba unido, partir aquello que estaba unido. Dice que hizo dividir a los hijos de los hombres. Cuando dice que hizo heredar a las naciones, ¿a quién se las hizo heredar? ¿A quién le dio por heredad? A los que venían con él. ¿Verdad? Esta organización eran muchos los que venían y dentro de él hay un jefe, hay un líder, hay un comandante. Este reparte las naciones a los que venían con él. Hizo dividir. O sea, los hombres en aquel momento estaban unidos. Y vayamos a la referencia de cuando Babel, dice que los hombres estaban unidos hasta en una misma lengua. Entonces, estableció límites. O sea, primero agarra, le entrega a cada uno de los que venían con él, les entrega hombres y establecen límites para crear pueblos o pequeñas naciones. ¿Y cuál es este límite? Según el número de los hijos de Israel. O sea, no está hablando de un número específico, porque ya vendrían muchos y decir 12 personas, ¿verdad? No, eran familias, pequeños grupos de familia. Eso fue lo que se agarraron. Se hicieron pasar por dioses. Ahora, aquí viene la porción de Yahvé, de Jehová, del tetragramatón, es su pueblo. Jacob, o sea, Jacob después llamado Israel, la heredad que le tocó. Aquí simplemente te está diciendo que el personaje que se hace pasar por Dios en la Biblia no es Dios. Es uno más del montón que venían en esta invasión, ¿verdad? Y se hacen pasar por dioses delante de los hombres. Son los Elohim que se suponía que habían sido puestos por su Elión o por su comandante para, entre comillas, proteger a cada una de las familias que se le dio. Así fue como ellos llegaron a contactar a los seres humanos primitivos que estaban en el planeta. Ahora, vamos a responder sobre lo que me decías anteriormente, cuántas razas existieron en la prehistoria y cómo, ¿qué? ¿Y cómo eran? ¿Cómo era su aspecto? ¿Cómo eran? ¿Qué se parecían? Ok. La cantidad de razas, estaría especulando aquí si yo me pongo a decir, no, habían 30, 40, 2, 3, ¿me entiendes? Yo soy de los que creo de que el hombre, el ser humano, fue traído a este planeta. Las culturas andinas cuentan en su cosmología o cosmogonía de que los hombres fueron traídos en discos, como ellos le llamaban, discos dorados, y fueron puestos en el lago Titicaca. Venían 4 razas matrices de diferentes lugares de la galaxia o del universo. Del universo. Fueron puestos en el lago Titicaca y desde ahí
se repartieron. No eran 2 ni 3, ni 4, ni una pareja. Posiblemente venían muchos en cada uno de estos discos dorados. Yo no lo estoy inventando, no está saliendo de mí. Lo cuentan las mismas culturas andinas, ¿verdad? Y dice que desde ahí es que se reparten. Estas 4 razas matrices, si ustedes quieren saber un poco más al respecto, en mi canal Despierta, este es el tiempo, pueden entrar a la lista de reproducción. Van a encontrar una lista que se llama Descubriendo Retro, y uno de sus programas se llama Las 4 razas matrices. Es una entrevista que nuestro amigo Neil Barrio le hace a un joven que compartió mucho su vida con las culturas mesoamericanas o con los indígenas, y estos le contaron, le transmitieron toda su cosmología. Entonces, eso es con respecto, disculpen, eso es con respecto a lo que se menciona en la cosmogonía o cosmología andina. Pero cuando vamos a la ciencia nos menciona de que hubieron aproximadamente unas 20 especies, ya no se le llaman razas, 20 especies con sus subespecies de homínidos, los cuales se fueron desarrollando y evolucionando a través de los millones de años para convertirse en lo que hoy es el Homo sapiens sapiens, o nosotros, el ser humano moderno. Dentro del canal, también les hago la invitación, vayan a la lista de reproducción que se llama Investigaciones, y allí encontrarán un video que no recuerdo bien el título, pero se llama ¿cómo es? Las razas, los otros humanos antes del Los Adán otros bíblico. humanos, Los otros antes humanos del Adán antes del bíblico. Adán Sí, ese es bíblico. el... Estos seres humanos, que la ciencia les llama homínidos o monos, simplemente fueron seres humanos que fueron traídos a este planeta como seres primarios, seres, lo que nosotros conocemos como primitivos, pero primarios, que no tenían nada, y fueron traídos y puestos en el planeta para que evolucionaran junto con el planeta Tierra. Y claramente, o lógicamente, estos humanos no tenían ningún parecido con nosotros, puesto que tenían sus condiciones físicas, estaban adaptadas al planeta de ese momento, que estaba en plena evolución, al clima. Por lo tanto, sus piernas eran diferentes a la de nosotros en fortalezas, sus cuerpos eran más peludos porque tenían que protegerse del clima, que era implacable en ese momento. Su dentadura, todo era muy diferente. ¿Por qué? Llenos de pelo porque necesitaban cubrirse del clima. Cuando ya este hombre aprendió a que podía meterse en cuevas y cubrirse, eso, a través del tiempo, sus pelos ya no los necesitaban. Las dentaduras eran diferentes porque comían la carne de lo que cazaban, lo comían totalmente crudo, entonces su dentadura estaba adaptada para eso. Pero cuando aprendieron el fuego, ¿verdad? Cuando descubrieron de que a través del fuego podían cocinar la comida, claro, a través de los años, ya las nuevas generaciones nacían sin ese tipo de dentadura. ¿Me entienden? Entonces, creo que al final todas estas razas estaban mezcladas. Pueden ver en el video cómo voy mencionando, porque se mezclaban unas con otras. Y al final entendemos de que aparece el neandertal, y creo que juntos caminaron con el Homo erectus. Estoy hablando en términos científicos porque así es como lo menciona la ciencia, ¿verdad? Pero sí creo de que eran muchos. Es más, cualquiera de nosotros, si nos hacemos algún análisis genético, van a encontrar de que poseemos aproximadamente un 12% de gen neandertal. Menos, curiosamente, los negros de África.
no tienen ningún gen neandertal. No tienen rastro de neandertal por ningún lado. Solamente el resto de la población a nivel mundial. ¿Verdad? Qué misterio. ¿Por qué Ujú. será? No tengo ni la menor idea. Posiblemente, no sé, no, es mejor, no, mejor ni especulo. Sí, No tengo mejor no idea. especulamos. Está bien, amigo. Ujú. Es muy interesante, muy profundo, profundo en el sentido de que hay que investigar bastante para llegar a eso, porque William no es que le cayó un rayo en la cabeza o un yunque y empezó a decir todas estas cosas, no, él lleva años. ¿Cuántos años llevas investigando ya, William? Bueno, desde que salí de la iglesia en el año 2016, por ahí, 2016, 2017, desde entonces es que estoy metido en esto. Casi 15 años, 15, no, por ahí. no, 2016, casi 9 años por ahí. 9 años, ah, no, perdón, estoy mal yo. Ujú. 9 años de investigación, o sea, tienen que pasarse los 9 años para investigar. Así que muy buen amigo lo que nos traes. Y continuando con la temática. La siguiente pregunta es, estos extraterrestres, que ya lo mencionaste, pero está bueno repetirlo, Ujú. estos extraterrestres, ¿se hicieron pasar por los dioses antiguos en todas las culturas existentes? ¿Y cómo lo hicieron? Que es algo, un bonus. Bueno, como les dije anteriormente, claro, cuando ellos llegan aquí con toda su tecnología, ellos tienen millones o eones, eh, millones de años de tecnología. Ellos claramente cuando llegan en sus naves, los seres humanos primitivos que se encontraban en el planeta claramente los ven como dioses. Cada cosa que ellos hacían era un milagro. No sé si me voy dando a entender, realmente no eran milagros lo que hacían. Cualquier persona de la antigüedad que pudiese viajar en el tiempo y nos ve ahora, la tecnología que tenemos, van a creer que todas las cosas que nosotros hacemos, que para nosotros es muy común y normal, serían milagros, ¿verdad? Como la ingeniería de fertilización in vitro. Eso sería un milagro para ellos, ¿verdad? Y era lo mismo que sucedía en la antigüedad cada vez que una de estas mujeres que era estéril y de pronto eran fecundadas y tenían sus hijos. Realmente lo que estaba sucediendo ahí era prácticamente lo mismo que nosotros hacemos hoy en nuestros laboratorios. Y, y bueno, y estas personas, porque muchas personas creen de que estos extraterrestres eran horripilentos, que eran con una apariencia que, que asustaban. Yo no lo creo así. Grotesca. Sí, que eran grotescos. Yo no lo creo de esa manera. Yo siempre he mantenido mi postura de que para mí también eran seres humanos, porque en mi opinión, yo creo que el código genético humano es el que prevalece en el universo. Código genético humano, ¿verdad? ADAN. Creo que es el que prevalece en todo el universo. Ahora, y también lo digo porque estos personajes en Génesis capítulo 6 dice que cuando ven a las hijas de los hombres que son hermosas, dice que las desean. Entonces, en mi opinión, pienso de que, claro, cuando ellos llegan, nuestros primeros hombres los vieron como realmente dioses. Y ellos se hicieron pasar por dioses. Entonces, lo único que hicieron fue esclavizarnos. Esclavizarnos con sus doctrinas, con sus religiones, con sus cosas que traían, ¿verdad? Porque creo que han ido de planeta en planeta destruyendo con sus agendas. Agendas que hoy se ven cada vez más fortalecidas a través de nuestros gobernantes, que no son más que híbridos, hijos de estos Elohim, porque ellos dejaron en puestos de poder a sus híbridos, a sus hijos. Por eso es que se meten con las hijas de los hombres, porque necesitan crear una raza o dejar su poder encargado a sus descendientes. No sé si me doy a entender. Hay tablillas sumerias que cuentan reinados de hasta 60.000 años, creo, 128.000 años el primer reinado, por un solo personaje, 128.000 años.
De ahí se va viendo Ujú. que los siguientes reinados y vemos cómo los años empiezan a disminuir. ¿Qué significa esto? Que cuando ya llegan reinados de 500, de 1000 años, ya estos no son los que vinieron, estos son los hijos de los que vinieron, los Ben Elohim, o los híbridos que ellos dejaron. ¿Me entiendes? Por causa de la relación entre ellos y las mujeres humanas. Entonces, hasta el día de hoy, estos siguen gobernando. En las sombras, pero siguen gobernando. Y siguen siendo, o siguen creyendo, los dioses de este planeta. Porque al final, nosotros, ni tú ni yo, tenemos ni voz ni voto en las decisiones que se toman a nivel mundial. Tú ves cómo cada presidente toma una decisión, que se quieren ir a la guerra, hacen cambios, sin contar con la aprobación del pueblo, o sea, de las masas, de los esclavos. ¿Entiendes? Ellos tienen sus agendas y esas agendas tienen que seguirlas. Venga el presidente que venga. ¿Verdad? Creo que de esa manera fue que se hicieron pasar por dioses y todavía están aquí. Bueno, lo siguen adorando en las iglesias como Dios. Duro, pero real. Ujú. Así es. Esto no es cosa del diablo, como pueden decir, sino es algo real. Y voy a dar una perspectiva un poco más actualizada de mí, que yo entiendo hoy que el diabolos también era el sistema religioso, porque el sistema religioso de la época de Cristo, de Jesús, se opuso a lo que él traía Exacto. y lo mataron, Así es, lo asesinaron. Ahí no hay lo sacrificio asesinaron, ni que es nada. Ahí fue un asesinato. asesinato. ¿Cómo fue que se dio la manipulación en, presta atención, Edén? Ok, esto es curioso, porque la manipulación nos las pusieron en la cara y sin embargo nos los leemos como un cuento de niños. El capítulo 2 de Génesis nos deja ver la manipulación muy descaradamente, solo que con un lenguaje poético. Yo les invito a que busquemos en este momento, aquellos que tienen su Biblia, y vayamos y comprobemos dónde está la manipulación y cómo nos las pusieron con palabras para niños. Está en Génesis capítulo 2, desde el 4 hasta el 25, si se lo quieren leer completo. Aquí solamente vamos a leer ciertos fragmentos. Y vamos a comenzar a partir del versículo 8. Dice, y Jehová Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, no creado. Y Jehová, Dios, otra vez lo ponen como Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre, del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón o Guión, dependiendo de cómo lo queramos pronunciar. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Siria y el cuarto río es el Éufrates. Aquí podemos ver una narración muy bonita, muy infantil, de cómo este personaje, Elohim, muchos, en la traducción original, Elohim, muchos, plantaron un huerto en el Edén. Esto no fue más que un laboratorio. Cuando ellos se establecen en esa zona, crean un laboratorio, un lugar donde harán manipulaciones genéticas a las plantas, porque necesitaban
ya que habían establecido un laboratorio, necesitaban hacer comestible los árboles o lo que había alrededor, las plantas que habían alrededor. Y de ahí es donde manipulan el trigo para hacerlo comestible. Tengo en el canal un video también, entran a la lista de reproducción y entran al túnel y allí encontrarán un video que habla sobre la manipulación genética y hablo sobre eso, la manipulación genética a las plantas y a la papa. En el caso de aquí de América, manipularon la papa para hacerla comestible, porque eran venenosas estas plantas. Entonces, vemos aquí que dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. O sea, estaban manipulando la vegetación para hacerla comestible. Dice que también pusieron en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es sentido figurado. No son árboles reales. Dentro del laboratorio hacían manipulaciones genéticas a la vida. ¿Y la vida dónde está? En las plantas, en los animales, en todos lados. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otro árbol que es una alegoría a la manipulación de este laboratorio que se hacía allá adentro. Y salía de este laboratorio un río, porque ellos establecieron lugares donde podían fertilizar la tierra y necesitaban el agua, ¿verdad? Porque si todos sabemos, en el mapa todos vemos de que esa zona es totalmente desértica. Entonces tuvieron que establecerse en un lugar donde ellos pudieran regar la tierra y toda esta onda. Vamos al siguiente texto que está en el versículo 15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Aquí ves, muy bonito, pusieron al hombre a que labrase el Edén y lo guardara. Nomás buscaron esclavos, agarraron los machos de esta raza que habitaba ya en el planeta, agarraron los machos, los encerraron en ese lugar para usarlos como trabajadores. Por eso dice, para que los labraran. Trabajadores era lo que estaban buscando. Les dieron de comer, o sea, todo lo que ellos manipulaban les servía a estos hombres también para su comida. Veamos lo que dice el 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No sé si muchos de ustedes habrán ya escuchado o sepan quién es Mauro Viglino, no creo que nadie sepa quién es Mauro Viglino. Él, cuando habla de este texto en específico, él dice de que ellos se dieron cuenta de que estos machos estaban alborotados al estar encerrados entre tantos machos y se dieron cuenta de que necesitaban ayuda idónea, entre comillas, no, necesitaban con quien deshogar sus deseos básicos, ¿verdad? Y dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra, mira lo macabro que hacen estos personajes. Y supuestamente nos los presentan como un Dios muy inteligente, todopoderoso, que todo lo sabe, ¿verdad? Y mira lo que hace. Se dan cuenta de que este ser humano necesita una pareja para sus necesidades fisiológicas como el sexo. Y mira lo que hacen. Dice que le forman pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y se lo trajeron para que las viese como las había de llamar. Mira todo este lenguaje poético. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Arriba te dice que necesitaban una pareja, pero mira lo que les dan, animales. ¿Y tú crees que era para ponerles nombre?
No, era para que se desahogaran con sus necesidades. Y puso a Adán, todo esto es lenguaje poético y mentira, una falsa. Adán, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló una ayuda idónea. ¿Estás entendiendo lo que quiere decir el texto? Lo que le pusieron fue animales para que se deshogaran, pero después se dieron cuenta que este hombre o estos hombres no encontraban lo que ellos necesitaban en esos animales. No se saciaban con lo que hacían con estos animales. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto es de analizarlo bien. Ponen a estos hombres en un sueño profundo y mira lo que hacen. Toman una de sus costillas, pero claro, la mente religiosa creen que es una costilla física, o sea, la costilla que tenemos de hueso y que de ahí sacan a una mujer. Aquí lo Se ha que demostrado que eso es un mito, porque, perdón que te interrumpa para acotar, ¿te se dice? ha encontrado de que eso es un falso porque todos tenemos la misma cantidad de costillas. Exacto. Además, el médico que descubrió eso lo quisieron quemar en la época de la Inquisición, creo, porque estaba yendo en contra de la palabra. Ujú. Sí, estábamos en el 18, ¿verdad? En el 21. Sí, Aquí lo que tomaron fue una costilla genética. El ya fallecido Credo Mutua, en una entrevista que le hace el señor Davy Icke, él menciona de que cuando estos seres llegaron al planeta, ellos le llaman Chitauris, mientras que la Biblia les llama Elohim, en esta cultura zulú les llaman Chitauris, pero son los mismos personajes. Todos llegaron al planeta y se repartieron el planeta, ya lo vimos anteriormente. Y dice de que estos hombres eran metidos en sus cuevas voladoras. Estos humanos eran metidos en las cuevas voladoras, ¿verdad? Y que cuando entraba uno y salían dos, uno era mujer y el otro hombre. Lo que da a entender es que estos humanos en ese momento eran eh, andrógenos. Posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero posiblemente el ser humano de la época, en aquella época, no estaba como hombre ni como mujer, sino que era un ser totalmente andrógeno, o sea, que tenía los dos sexos en su interior, ¿verdad? Y eso, hay un texto dentro del documento bíblico que parece que nos da a entender eso mismo. Y se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo voy a leer. Y esto creo que nos va a dar a entender lo que quiso también decir Credo Mutua y lo que sucede ahí en ese evento del Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice el Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No, está en el 27, perdón, en el 27. Dice lo siguiente, el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Después vemos en el capítulo 2, versículo 21, una separación. No sé si me estoy dando a entender. Dice que sí, cuando el hombre es creado no varón y formado. hembra. Varón y hembra. Luego en el 21 dice de que Jehová Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas. Ya sabemos que es una costilla genética. Cierra la carne en su lugar y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Aquí lo que está viendo es una clonación o una separación del hombre
que estaba en ese momento dentro de este laboratorio. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y la trajo al hombre. Por eso nos damos cuenta de que posiblemente aquí hubo una manipulación genética donde separan al hombre, que no estoy diciendo que sea así, pero deja entrever, más lo que dicen otras culturas, de que el hombre era andrógeno, varón y hembra. Y aquí es separado. En este texto deja entender que son separados, y de ahí por eso, y más cuando dice, el mismo Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, de su propia genética. Era la parte femenina de este hombre o de estos hombres, ¿verdad? Entonces, creo que de esa manera fue que hubo esa manipulación dentro del Gan Eden, que no era más que un laboratorio genético. Bomba. Quizás me Esto estoy es una bomba. extendiendo mucho, no sé cuánto tiempo tú tendrás en tu programa, pero No, creo que no. hay cosas que sí deben quedar claras para el oyente. Yo sé que tu canal, como el mío, son destinados a las personas que todavía están dentro de las iglesias y que de cierta manera se están haciendo ya preguntas. Y que dentro de esa pecera, porque lo que pasa, lo que sucede dentro de las iglesias es que buscamos respuestas dentro de la misma pecera, no salimos al mar a buscarlas. Cuando salimos al mar a buscar las respuestas, donde las encontramos. Si sigues preguntándote dentro de la pecera, vas a encontrar siempre las mismas respuestas. Y todas son mentiras. Todas son cuentos para niños. Tristemente, pero es así. Una pregunta difícil. ¿Crees, William, que en el futuro las religiones o denominaciones religiosas les dirán a las personas que realmente ellos veneraban y adoraban a un Dios extraterreno llamado Jehová? Lo acabas de decir, eso es una pregunta muy difícil. La respuesta no, la respuesta es fácil. Entendamos, las religiones fueron puestas o impuestas por estos antiguos personajes, ¿verdad? Ellos pusieron a sus sacerdotes, establecieron dogmas, establecieron leyes, y todas, si te das cuenta, son leyes de miedo. Entonces, es difícil de que la religión admita que fueron engañados. Primero, por miedo. Segundo, porque se les cae el negocio, porque al final, a estas alturas, las religiones, todas, no hay ninguna que se pueda excluir, son un negocio. Todas son un negocio. Fuentes lucrativas, donde se hacen millonarios los que están arriba, actúan como una pirámide, y abajo el pueblo lo van desangrando y lo van chupando poco a poco, con las promesas de que, que mientras más den, ellos van a ser bendecidos, y que si no dan lo suficiente, bueno, seguirán siendo pobres. Y la verdad es que siguen siendo pobres, dan todo su dinero, algunos son tan, no sé si puedo decir la palabra, pero creo que la voy a decir, porque al final son tan pendejos que hasta sus tierras dan, sus casas dan. Están mirando que sus pastores están viviendo a todo lujo, que sus líderes viven con todo el lujo, y ellos siguen dando, creyendo en la promesa de que Dios les va a bendecir. Es difícil. No lo van a admitir, jamás. Sería tirarse una volquetada de tierra encima. No lo van a hacer. Tristemente, te creo que podría ser así. No lo van a hacer. Yo te No voy les a contar. conviene. Me gustaría contarte una experiencia. Sí. Yo comencé en el cristianismo en el año 95.
En ese tiempo yo vivía en Honduras, yo estaba casado, tenía una niña, mi esposa estaba esperando a mi segundo hijo y yo empecé a ir a la iglesia. Yo para ese momento trabajaba para una compañía que se llamaba Maizoro de Conflex mexicanos. Y yo caminaba toda Tegucigalpa, caminando, yendo de pulpería en pulpería, de tienda en tienda, ofreciendo esos productos. Me caminaba toda, toda Tegucigalpa. Cada día en las mañanas salía. Llegaba a mi casa muerto, muerto del cansancio por caminar tanto. Y aún así yo iba para la iglesia. Yo era parte del grupo de alabanza y yo iba para la iglesia. Y cada sábado, cada domingo, yo daba mi diezmo con la esperanza de que pudiera Dios bendecirme. En cierta ocasión el pastor dijo, yo le doy a Dios, por eso yo soy tan bendecido, porque yo en vez de darle a Dios el 10%, le doy el 90% y yo me quedo con el 10%, porque yo estoy agradecido. Eso es manipulación. Manipulación. Porque muchas personas empezaron creyendo de que era de esa manera, que uno iba a ser bendecido. Empezaron a hacer eso. ¿Me entiendes? Yo no lo hice. Porque dando el 10% no me ajustaba ni siquiera. Porque tenía que entonces pedir, yo daba mi diezmo del 10% y tenía que después pedir prestado para pagar la renta donde estaba. Donde tenía que mantener a mis hijos. Donde necesitaba tener un techo para poder que ellos pudieran estar tranquilos. Bueno, en este caso, la niña y mi esposa que estaba en ese momento embarazada. Y en cierta ocasión, uno de los hermanos, que hoy es un gran líder dentro de la congregación, él vendía libros de Océano y yo andaba vendiendo Maizor. El tipo me dice, oye William, esa camisa que andas me gusta. El Señor dice que me la des. Y yo, no, porque realmente era la única camisa bonita que yo tenía y me gustaba. Y que no, y que yo le diciéndole que no, y no, que el Señor dice y el Señor dice. Y yo que soy un tipo de mecha corta, cuando llegamos a mi casa y él venía conmigo, porque caminó todo el tiempo conmigo, él vendiendo su producto y yo el mío. Y seguí insistiendo que quería la camisa porque Dios le había dicho que quería la camisa. ¿Qué Y Dios le habrá dicho? Pero bueno, en mi enojo, cuando llegué a mi casa, me quité la camisa y se la entregué. Al día siguiente llegó una hermana de la iglesia. Ay, hermano, me dijo Miguel de que usted me podría ayudar con, un par de zapatos porque mira que mi hijo que no tiene... Que... Y yo dije, bueno, ¿y qué carajo es esto? ¿Yo acaso soy tienda? Y así fue como empezó mi pequeña rebeldía y empezar a ver que todos lo que hacen es abusar. ¿Me entiendes? Todos lo que hacen es abusar. Yo no tenía ni para mí. Y imagínate. Y tenía que dar mi diezmo. Y todo lo hacía con la esperanza. Yo sé que ahora muchos dirán, no, pero a mí no me sucede lo mismo. Yo no hubiera hecho eso. Señores, cuando estamos manipulados, las cosas están en nuestra cara y no las vemos. Entonces, la religión solo es eso. Es un negocio, es una manipulación y todos se aprovechan de todos. Así, de sencillo. gracias amigo por contar tu experiencia. Quizás no será la experiencia de muchos o de algunas personas. Quizás puede ser de utilidad para los que han pasado y que todavía aún siguen dentro del sistema y le Ujú, puede pasar eso y se están preguntando por qué me pasan estas cosas, por qué vienen a mí a creerme que yo soy el Papá Noel o una mujer, la María Teresa de Calcuta, o sea, ujú. pero es necesario contar eso, amigo, es necesario para ayudar y ser útil, ¿no? Así es. Y gracias por el tiempo que tomaste con esta explosiva entrevista y temática también. Ujú. Y bueno, Gracias. William, para terminar quiero preguntarte, más que nada, pedirte ¿qué invitación le harías a un cristiano que está comenzando a despertar con respecto a Jehová y la manipulación genética del pasado de los Elohim? Em, bueno,
¿Qué invitación le haría a un cristiano que está comenzando a despertar? Van a venir primero muchas cosas. Esto es una fase que lleva diferentes pasos. Cuando empiezas a buscar, empiezas a darte cuenta de ciertas mentiras que te habían dicho y te das cuenta que ahí mismo dentro del mismo libro nada tiene que ver con lo que te han contado. Lo primero que vas a sentir es lo mismo que sintió Adán y Eva. Se sintieron avergonzados. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Verdad? Así nos sentimos cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de que lo que nos contaron no era real. Nos sentimos desnudos, desprotegidos, engañados, avergonzados y también con mucho miedo. Mucho miedo. Yo también lo sentí. Porque entonces piensas de que ese Dios que antes te decían que era amor, te va a castigar porque tú estás pensando diferente, porque tú no tienes derecho a pensar. Dentro de la religión tú no tienes derecho a pensar. Tú solo obedeces, escuchas y obedeces, pero no tienes derecho a pensar. Porque cuando piensas diferente te mandan en ayuno de oración o si no te empiezan a decir que estás mal, que eres hereje y hasta te pueden expulsar de la congregación. Entonces lo primero que vas a sentir es el miedo, la vergüenza y te sientes desprotegido. Porque sientes que de pronto ya no tienes una tierra que pisar. La religión no es una tierra, no es una tierra buena, no es una tierra productiva, no es la tierra donde fluye leche y miel como te contaron. La religión es tu cárcel aquí, mental. Ese es el primer paso. Segundo paso, no te detengas por el miedo, no te detengas por la vergüenza, continúa, sigue investigando y empieza a denunciarlo. No vayas a esperar de que la gente va a aceptar lo que tú digas. Espera todo lo contrario. Espera que todo el mundo se va a hacer tu enemigo. Ese es el segundo paso. Cuando tú empieces a comentar lo que estás aprendiendo, porque lo vas a querer comentar, porque vas a sentir la necesidad de que todos entiendan que han sido engañados, lo único que vas a recibir es la reprimenda de todos los que te rodean. Todos, incluyendo tu familia, se van a alejar de ti. Pero no te detengas. Sigue adelante. Porque esto es un caminar largo. Y al final te vas a quedar solo. Pero en medio de esa soledad te vas a dar cuenta de que es donde viene el verdadero despertar y el verdadero crecimiento. Cuando estás apartado del bullicio de toda esa gente. Que una vez fueron tus amigos, pero ahora como piensas diferente, porque no puedes pensar. Ahora piensas diferente, ahora piensas por ti mismo, entonces todos se alejan de ti, todos te miran como enemigos y todos te van a criticar y todos te van a señalar y donde quiera que te vean, te van a señalar. Pero no debes parar. No te enfoques en insistirles a la gente de que están equivocados. Eso no es parte de tu trabajo. Tu trabajo es crecer tú. Trabajar en tu interior y en tu Cristo interno. Todos hemos sido invitados a hacer crecer ese Cristo interno. Si no, lee lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo no es el hombre que vino como Jesús. Cristo o el Cristo es la fuerza de Dios que está dentro de nosotros, pero que la misma religión nos las ocultó para que miráramos afuera lo que realmente está dentro de nosotros. Y por último, comparte lo que aprendiste, no juzgues a nadie y sigue adelante, crece tú. Nacimos solos, vinimos a este mundo solos y solos nos vamos a ir. Entonces, aunque parezca egoísta, piensa en ti, en tu crecimiento, en tu elevación y sigue elevando la conciencia. Haz que la conciencia, porque al final esa es la que nos hace avanzar. ¿Verdad?
Eso es lo que debo o tengo que decir para aquellos que están ahora en el despertar y que se están dando cuenta de que fuimos engañados, que nos metieron el golazo. Gracias, William. Gracias por tu experiencia, por tu información, por tus investigaciones. Y gracias también a ti que te has quedado hasta el final de este video. Nos gustaría leerte en los comentarios qué opinas, obviamente con respeto hacia mi invitado y también a los expositores aquí, como siempre les pedimos eso. Y a los libres pensadores, ¿qué les pareció el video? ¿Quieren que traigamos eso que queremos hablar con William, que es acerca de una serie muy interesante? Déjenlo en los comentarios también. De igual manera, nosotros vamos a analizarlos en una próxima invitación que le haremos a William. Así que gracias, William, por venir y siempre es un gusto tenerte en el canal. Gracias. Gracias a ti. Así es. Y bueno, amigo, que primera vez que ves este video y que eres quizá nuevo en esta comunidad y que aún no te has suscrito, queremos invitarte a suscribirte si es que es de utilidad y es de beneficio para ti y compartir con tus amigos o tu familia o alguien que le pueda ser útil este video y esta información. Y si ya estás en el canal y deseas apoyar nuestro trabajo, pues aquí debajo tienes la sección de miembros para unirte si es que también deseas hacerlo. Como digo, siempre es voluntario, nada aquí es obligado. Muchas gracias por quedarte hasta el final, gracias por darnos tu like y compartir este video. Nos vemos en un próximo video, sin antes decirte que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chao, William, nos vemos. Chao, Chao, amigos. chao, saludos. Chao.